Primero enunciamos el quinto mandamiento. ¿Alguien recuerda cuál es el quinto mandamiento? Primero tenemos que decir que cerramos los mandamientos de nuestra relación con Dios, ¿verdad? No tener dioses ajenos delante de Él, no hacernos ídolos o imaginaciones para acercarnos a Él, no tomar su nombre en vano y santificar el día que Él nos da. Los primeros 4. Y ahora vamos a considerar los siguientes 6 que tienen que ver con nuestro prójimo. Y el mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por cierto, este mandamiento lo cita el apóstol Pablo en Efesios, creo yo, y dice en Efesios solamente para que tus días se alarguen. No dice en la tierra que Jehová tu Dios te da, diciéndonos que no solamente era para Israel en la tierra prometida, sino para todo el mundo, cualquiera que honre a los padres. Entonces, ¿a quién? Empecemos con lo primero. ¿A quién se refiere el mandamiento cuando dice padres? ¿Quiénes son los padres? Los padres son los papás. Algo más explícito. Ah, ok. ¿Quién engendra? ¿Quién engendra directamente, no? Pero en la palabra del Señor hay a otro tipo de personas que se les llaman padres. ¿Se recuerdan otras ocasiones en la Biblia en las que se mencione otro tipo de padres? ¿A quién la Biblia llama padres? Además de a Dios, son las relaciones entre los seres humanos, a los que nos llevan a la fe, nuestros tutores espirituales. ¿De dónde sacamos este concepto de que a ellos hay que llamarles padres, o a ellos se les refiere como padres? ¿Dónde dice? Ajá, muy bien. ¿Qué dice? Dice Pablo en 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y Pablo les está diciendo: yo soy su padre espiritual. ¿A qué otros se les menciona como padres? ¿Cómo así? Pero ¿quiénes? O sea, ¿qué es un patriarca? Sí, a los padres espirituales, que nos llevan a la fe. Ah, ok, líder, ¿un líder qué? Podríamos decirle. Líder político, gracias. Un líder político, que no necesariamente es mi padre biológico, pero sí ejerce una autoridad sí ejerce una autoridad y un liderazgo en el grupo social que pertenezco, que podría ser un patriarca. Algunos ejemplos en los que se le diga a autoridades civiles padres. Ah, ok, aquí tenemos un tercer concepto que es un ancestro o un abuelo. Porque los israelitas o los judíos decían que Abraham era su padre, pero él era su tatara abuelo. Era un ancestro o un abuelo, ¿verdad? Cuando dice que David es padre de Jesús, dice, ¿no? Es de nuestro Señor. O que nosotros somos hijos de Adán. Entonces, tenemos nuestro ancestro y ellos son nuestros padres. Cuando realmente nos referimos a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos,
Todos los que hayan en línea directa nos engendran. Pero hablando de un líder político, que no tenga ninguna relación biológica con nosotros. ¿Un ejemplo? Ajá. ¿En qué parte? Sí, un ejemplo. Y príncipes serán tus nodrizas, dice Isaías. No tengo el texto, pero sí, Isaías dice que nuestros príncipes son nuestros ayos, nuestros cuidadores, y los reyes son nuestras nodrizas, quienes nos alimentan. ¿Hay alguna otra referencia a un líder político como, como nuestro padre? Hermanos, ejemplos. Ajá, a Faraón es uno. José le llama padre al Faraón. Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre a Faraón. Eso lo dice José. Le dice que el Señor le ha puesto un padre y su padre es Faraón. ¿Quién es Faraón? Es el gobernante de Egipto. ¿Algún otro ejemplo? A Naamán, siendo jefe del ejército o comandante del ejército de Siria. Segundo de Reyes 5:13, pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Y vamos a poner una quinta categoría que le dijo el hermano, que van a ser los líderes espirituales. No solo el que me guía a la fe, sino el que Dios me ha puesto como autoridad. Por ejemplo, Eliseo llama padre a Elías. Segundo Reyes de Reyes 2:12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le decía a su pastor, que era Elías, ¿verdad? También el rey Joás le llama padre a Eliseo. Ahora, quiero que entendamos bien esto, ¿no? Eliseo tenía un pastor, y vimos que los profetas son pastores, ¿no? Y Eliseo tenía alguien que, una autoridad, otro profeta que se llamaba Elías. Entonces, Eliseo le decía padre a Elías. Ahora, Eliseo también era padre, pero de otra persona que era el rey Joás. Y el rey Joás le dice a Eliseo. Segundo de Reyes 13:14. Y Joás, rey de Israel, descendió a él y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Eh, sí, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Segundo de Reyes 13:14 y el primero, segundo de Reyes 2:12. ¿Sí? Entonces en la Biblia el padre es alguien más que alguien que engendra, sino cualquier otro tipo de persona que ejerce un tipo de liderazgo oficial de parte del Señor, que podría ser un líder político, un líder espiritual, un tutor en espiritual o un ancestro, ¿no? Como un abuelo, un bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera. Eso es un padre. Entonces, en un sentido muy general, la Biblia se refiere a un padre como cualquier tipo de autoridad legítima. Hay un texto de Mateo, no sé si lo recuerdan, en las que el Señor les dice, Mateo 23:9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así dice, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliamos el hecho de que en el Antiguo Testamento, incluso Pablo en el Nuevo Testamento, les dice que Él es su Padre, y nuestro Señor les dice, aquí no estén llamando Padre a nadie? ¿Cómo se reconcilia ese hecho? Uh -huh. ¿Alguna
¿Algún ejemplo o una forma en que podamos entender mejor ese concepto? ¿Y por qué el Señor dice, no le digan, en esta tierra no le digan Padre a nadie, solo al Padre de los cielos? Ujú. Pero ¿cómo reconciliamos el hecho de que en la Biblia sí se le dice a otras personas Padre? Incluso en el Nuevo Testamento. ¿Cómo conviven esas verdades? Porque no podemos decir que una anula a la otra, ¿no? Simplemente me parece que lo estamos entendiendo mal. Ambas tienen que encajar de alguna forma. Yo siempre se los he dicho, la Biblia tiene a veces verdades que parecen contradictorias cuando realmente son complementarias. Sí, debemos entenderlo en el contexto en el que el Señor lo dice. El Señor, además de Padre, dice que tampoco se le llame a nadie maestro. Mateo 23:10, ni seáis llamados maestros, pero que uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, dice, no se le llame padre a nadie, ni maestro. Pero la Biblia también nos dice que en la iglesia hay maestros, ¿no? Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 11, creo que 10 u 11. Dice que en la iglesia tenemos pastores y maestros. O también habla de que hay pastores, Timoteo dice que hay ancianos que enseñan la palabra o que son maestros. Y de hecho hoy en Tito, que vamos a ver Tito 2, le dice a las ancianas, ustedes sean maestras del bien. Así le dice. Entonces, evidentemente no hay una contradicción, sino más parece que el Señor está condenando una autoridad absoluta que creían tener los fariseos. Eso se lo dice el Señor a los fariseos. Les dice, ustedes se enseñorean de la gente y se imponen, ¿no? Y les gustan los largos saludos y las salutaciones y las reverencias. Casi que algo así como el Papa, ¿no? Lo que quería los fariseos era que la gente se arrodillara, les besara la mano y se humillaran y que lo recibiera como la gran eminencia, ¿no? Y realmente nosotros tenemos en la Biblia que ese tipo de reverencia tan ciega se la debamos solamente al Señor. Aunque vemos en la Biblia un tipo de reverencia bastante fuerte hacia los líderes. ¿Alguien recuerda el tipo de reverencia que dan los subordinados a sus líderes? Pueden encontrar en la Biblia ejemplos de reverencia, que se hincaban. Le dice, esto lo estudiamos cuando vimos Nehemías. Nehemías 1, el rey, ¿cómo se llamaba? Ciro, no, el rey Artajerjes. El rey Artajerjes le dice a Nehemías, Nehemías, ¿por qué estás triste? Y Nehemías se asusta porque él es el copero del rey. Y le dice que para siempre viva el rey. Y Artajerjes no era ningún cristiano. Artajerjes era un idólatra. Que si bien le da permiso a Nehemías para ir a construir las murallas de Jerusalén, y le dice, toma ofrendas para darle a tu Dios, también le decía a todo el mundo, lleven ofrendas a sus dioses, porque pues en alguna de esas le pego al Dios correcto, o tal vez todos los dioses están bien, y me bendice. Entonces, Artajerjes no era ningún devoto de Jehová. Artajerjes era un idólatra, eh, ¿cómo se dice? Cuando alguien tiene muchos dioses. Politeísta. Eso era Artajerjes y aún así Nehemías le dice larga vida al rey.
¿Qué más vemos? Vemos aquí, ¿verdad? Que se postran y le dicen, Padre mío, Padre. Vemos el ejemplo de Hechos también, creo que eso también lo vimos cuando estábamos estudiando la confesión. Hechos capítulo 23, 1 al 5. Pablo es llevado prisionero delante del sumo sacerdote Anás. ¿Se recuerdan, verdad? Y delante de Anás, uno de los siervos del sumo sacerdote le pega a Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Antes, cuando le pegan, ¿qué hace Pablo? Casi. ¿Sí? Le dice, le pegó y se enoja Pablo y le dice, sepulcro blanqueado, el Señor te golpeará a ti. Se enojó Pablo. Y entonces viene la persona que le pega y le dice, ¿cómo tú injurias al sumo sacerdote? ¿Y qué dice Pablo? Hermano, no sabía que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás. Y cuando dice la maldición, ¿no? No maldecirás. Porque Pablo así lo interpretó. Aunque no le dijo maldito, lo que le dijo era equivalente a una maldición, al punto que Pablo dice, yo violé este mandamiento que dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. El sumo sacerdote no era técnicamente un príncipe, pero es que príncipe es más que un gobernante civil, es una autoridad. Y por eso lo trata de esa manera, ¿verdad? También David y Saúl, ¿verdad? La reverencia que David le tiene a Saúl. Saúl lo quiere matar, ¿y qué hace David? Se defiende. Lo, la primera solución cuando el Señor nos manda delante de alguien que Él ha puesto en un lugar es, vámonos, huyamos. Eso es lo mejor, huir. Huir no es de cobardes. Pues cuando el Señor no nos manda a pelear, ¿verdad? Si el Señor nos manda a pelear, hay que pelear, si no, si es de cobardes. Pero cuando el Señor no nos manda a pelear, hay que huir. Y David usa como último recurso la autodefensa, que de hecho nunca lo usa, porque siempre tuvo oportunidades para huir. En una ocasión, David quiso darle una lección a Saúl. ¿Se recuerdan cuando le quiso dar una lección? ¿Cuál fue la lección que le quiso dar? ¿Sí? ¿Y qué hizo? La historia es que David estaba escondido en una cueva. Por cierto, cuando terminemos Tito, en un mes más o menos, vamos a estudiar primero de Samuel. Pero David está escondido en una cueva y llega Saúl muy cansado. Y pues ahí no les voy a dar los detalles, pero llega a la cueva y ahí está David. Y lo que hace es, le voy a quitar una parte de su manto, ¿verdad? No recuerdo si era su capa o su manto, y se lo quita, ¿no? Se lo corta, imagino yo que con una espada se lo corta. Y después se lo enseña. Y después le agarra un remordimiento a David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el ungido de Jehová. ¿Por qué era el ungido de Jehová? Porque era el rey, era el que el Señor seleccionó para que sea rey de Israel. Y aunque David ya había sido ungido para ese momento, a él ya lo habían seleccionado como el siguiente rey, el rey de ese momento era Saúl, y como Elías y Eliseo, ¿verdad? Aunque el rey Joás le dijo, Padre mío, a Eliseo, Eliseo todavía le decía, Padre, bueno, Elías ya se había ido, ¿no? Pero todavía seguía con un padre espiritual que era Elías. Entonces, cuando hablamos de la relación de autoridad, ese tipo de relación estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a padre y a madre, se refiere a todos los superiores, aquí dice la confesión, ¿no? Todos los superiores en edad, dones, autoridad, ya sea en la familia, iglesia o sociedad. Y no solo a nuestros padres naturales.
Primera de Timoteo 5:12. Bueno, ya vimos estos, ¿no? Todos los que son autoridades en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la sociedad, en la familia. Ahora veamos los que son autoridades en edad. Primera de Timoteo 5:1-2. Cuando reprendas al anciano, dice, exhórtale. ¿Cómo? Como a un padre. Como a un padre, con el quinto mandamiento. Así nos pide, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se acerque con un anciano a hablarle, piensa en él como un padre, como tu padre. Sea bueno o malo, no importa. Esa misma reverencia y respeto. O en dones. Génesis 4:20-22. Y Ada dio a luz a Jaba, el cual fue padre de los que habitaban en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sibal también dio a luz Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces, aquí la Biblia, este comentario que hace, lo hace la Biblia, lo hace Moisés. Moisés dice que que una persona que era hábil en, en hacer tiendas y criar ganados era padre. Y que el que era hábil en arpa y flauta era padre, y aquel que era hábil en bronce y hierro, en manejo de metales, era padre también. Era algún tipo de autoridad y requería también eh, nuestro respeto, sí. Gracias. Nuestra honra. Ok, vamos aquí a terminar con la parte de los quiénes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las relaciones. ¿Para quién es el mandamiento? ¿Para quién es? Para todos. Tanto los que están en superioridad como para los que están en inferioridad. Aquí estamos hablando de una inferioridad eh, circunstancial, ¿verdad? No estamos hablando de una dignidad. Estamos hablando de que si alguien tiene un jefe superior, siendo jefe. No como persona, no es que valga más, no es que tenga una mayor simpatía delante del Señor. Y también de que existen relaciones como iguales. Vamos uno por uno. ¿Cuál es el honor que los inferiores deben dar a sus superiores? ¿Qué dice la Biblia del tipo de honra que se debe? Porque también no se trata de definir lo que es superioridad e inferioridad, no es como yo defina. Yo soy su padre, ínquese. Yo soy su padre, béseme la mano, no béseme al niño. No, la Biblia define qué es la honra, define lo que es la honra. ¿Qué es la honra de los inferiores a los superiores? Primero, una reverencia. Reverencia de corazón, palabra y conducta. ¿Dónde tenemos ejemplos de reverencia de corazón, palabra y conducta? Vamos a ver de corazón, reverencia de corazón. 6, pero Levítico 19:3. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Pero este es Malaquías 1:6. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Levítico 19:3, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. Entonces, la reverencia debe ser de corazón, sincera.
Esto es difícil, ¿no? Porque no todos los tipos de padres son buenos padres. Por ejemplo, hablemos de lo que consideramos más comúnmente un mal padre, que podría ser un político, ¿no? Un gobernante. ¿Ustedes lo quieren de corazón a nuestro señor presidente? Así dice, ¿no? De otra vez, Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Por qué menospreciáis mi nombre? La relación que hace el Señor es bien bonita porque dice, si ustedes tienen respeto por su padre y por su madre, independientemente de quién sea, ¿por qué no me dan ese mismo respeto a mí? Y el Señor explica cuál es el respeto que se da. ¿Cuál es el respeto que el Señor está exigiendo aquí en Malaquías 1:6? Eso es en Levítico, pero en Malaquías 1:6, ustedes menosprecian mi nombre. ¿Cuál es la honra que ellos le están dando a sus padres y no al Señor? Vamos a ponerlo de forma negativa como está aquí. ¿Cuál es la deshonra que ellos no le daban a sus padres y al Señor sí le estaban dando? Menosprecio. Se está diciendo, ustedes tienen padres y tienen señores. Y yo soy su padre y su señor, y a mí me menosprecian. En otras palabras, lo que le está diciendo es, a ellos le están dando lo que a mí no me están dando. O mejor dicho, a ellos no le dan lo que a mí sí me dan, que es el menosprecio. El menosprecio, y vean la respuesta de los sacerdotes, dice, ahí no está, ¿verdad? En la confesión no está, pero ustedes, si miran los sermones de Malaquías, los sacerdotes le dicen, ¿en qué no te hemos honrado? En que vienen al altar con sus ofrendas sucias, indignas, vienen sin respeto, no se lavan, me toman con total indiferencia, con falta de respeto. Entonces, según los sacerdotes lo estaban haciendo todo bien, porque estaban cumpliendo al pie de la letra lo que decía la palabra del Señor, estaban haciendo los sacrificios y todo, ¿no? Pero ¿qué les pide el Señor? Lo que le está diciendo es que su corazón no era reverente. Esa es la esencia del pecado, del menosprecio. ¿Cómo es que a los padres y a los señores naturales sí les tienen el respeto y a mí no me dan ese respeto de corazón? Ese es el respeto que se nos pide, tanto al Señor como al... El Señor no les dice, a ellos no y a mí sí. Lo que está diciendo es, si a ellos sí, a mí más. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, cuando nosotros hablemos de nuestros padres, de nuestras autoridades, de cualquiera que esté en un tipo de autoridad o de oficio o de talento, debemos darle reverencia de corazón. ¿Sí? ¿Tienen buenos o malos padres? ¿Tienen buenos malos o malos diputados? ¿Buenos o malos gobernantes? ¿Ustedes creen que cuando Artajerjes le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y Nehemías le dijo, el Artajerjes, ¿verdad? Rey, vive para siempre. Lo dijo hipócritamente, como un adulador, como diciendo, ay, mejor no digo esto porque si no me matan, ¿no? Es parte del protocolo. ¿Qué creen? ¿Cómo creen que lo hizo Nehemías? De corazón. Nehemías seguramente tenía muchos pecados, pero la Biblia aquí nos presenta que eso como algo digno de imitar. Tenía un verdadero y genuino temor y honor a su padre Artajerjes, que no era su padre, ¿verdad? Porque él era un rey persa y Nehemías era un judío. Y por cierto, Nehemías estaba esclavo con Artajerjes. No era que lo eligió democráticamente y ahora se tiene que aguantar. Sí, tenía claro. Exactamente. Estaba bien ubicado en la palabra del Señor. La tenía en su corazón y de su corazón brotaba honor y gratitud, por supuesto.
Ahora de palabra, ¿dónde vemos la honra de palabra? Vamos a Proverbio 6:55, Proverbios 31:28. Se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada. Así dice, ¿no? Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Aquí lo que enfatizan estos textos son las palabras que utilizan. Los hijos le llaman a su madre bienaventurada. Y Sara le llamaba a su esposo, que era la cabeza de la familia. ¿Cómo le llamaba? Señor. ¿Eran los hijos aduladores? ¿Los hijos de la mujer virtuosa? ¿Aduladores? ¿O era Sara alguien que vivía en un sometimiento extremo, en un machismo estructural, patriarcado, no sé qué más? ¿Vivía así? De genuino corazón le decía Señor. Y por eso sus palabras lo reflejaban. Así le llamaba, mi Señor. Y era su esposo, ¿verdad? Así que mujeres. E hijos. Señor le decía. Vamos con el siguiente, que es la conducta. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Vean cómo liga el mandamiento. Dice, delante de las canas. ¿A qué se refiere? De los ancianos. ¿Será que si se las pintan entonces ya no merecen el honor? No, ¿verdad? No se refiere a eso. Se refiere a cualquier persona que tenga cierta edad. Y entonces, cualquiera que tenga menos edad que esa persona, se tiene que levantar. Literalmente, probablemente no se refiere de forma literal, sino a un tipo de honor, reconocer. Y después lo liga a otro mandamiento y dice, y de tu Dios tendrás temor. Está ligado íntimamente con el temor al Señor. Primero de Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó a ella, y volvió a sentarse en su rostro, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. El rey Salomón. Vino su mamá, que era Betsabé, y cuando entró su mamá, ¿qué hizo? Se paró y se arrodilló y se postró. Y después le hizo traer una silla. Este rey también estaba bien ubicado. Había una reverencia recíproca, porque también Betsabé le tenía mucha reverencia a Salomón. ¿Será que otra vez Salomón era un adulador? Salomón no tenía nada que demostrarle a nadie, porque él era rey. No tenía nada que perder. Al contrario, alguien podría verlo como una señal de debilidad, ¿verdad? Este hombre se postra delante de mujeres. Pero es que él sabía que era su madre. Y debía reverencia no solamente de corazón o de palabras, sino de conducta. Vamos con el siguiente. ¿Qué implica más? Oración y acción de gracias por ellos. Yo hice este estudio hace unos años y así de maravillados como muchos están, así yo también estoy. Del tipo de la calidad de honor que me pide el Señor para mis autoridades. Es que en serio, piensen en el presidente, piensen en los diputados como son, en los señores diputados como son. Un ejemplo que hablamos con mi papá relativamente seguido es de una competencia de cantantes que hubo hace algunos años. Y un guatemalteco gana la competencia. Entonces, el señor presidente que estaba en ese momento era el señor, ¿se recuerda? Oscar Berger. El señor Oscar Berger. Y viene esta persona, y cuando se levanta el presidente para saludarlo, ¿qué le dice
¿Qué tal Oscar? Le dice. Y eso es una cosa que nosotros criticamos mucho, ¿no? En ese entonces. Es el presidente. Recuerdo que también cuando estaba allá en finanzas, uno de los oficios que se le redactaba a las autoridades, a los viceministros, ministros, vicepresidente o presidente, decía excelentísimo, o respetable, o estimado, honorable. Y en esta última administración dijeron, no, eso ya no se lo pongan. Porque ustedes creen que es, así dijeron, ustedes creen que ellos son honorables o estimables, entonces mejor no. Como no lo creen, mejor no lo pongan. Y yo dije, yo sí creo. Yo sí creo que son excelentísimos, honorables, estimables. Sí lo creo. Y al menos yo se lo seguí poniendo, aunque tal vez ellos lo cambiaran. Para que vean el tipo de... O sea, el mundo, la sociedad tiene otra forma de pensar acerca de las autoridades. Que el creyente no debe comprar. Solo porque a las personas allá afuera en redes sociales o en charlas dominicales, sabatinas, hablan así de las autoridades, no es razón para que nosotros nos expresemos o pensemos o sintamos de la misma manera. Bueno, oración y acción de gracias. ¿Dónde nos dice la Biblia que debemos tener oración y acción de gracias por nuestras autoridades? Segunda de Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El Señor dice, hay que orar por todos, ¿no? Hay que dar gracias al Señor por todos, sin excepción, pero especialmente por aquellos que están en autoridad. El Señor nos dice, oremos por ellos y démosle gracias al Señor porque ellos existen y están en autoridad. Difícil, ¿no? Porque como decía Calvino, es mejor tener una mala autoridad que no tener ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor me manda a tener acción de gracias por la autoridad que tengo. ¿Cuántos de ustedes se han visto diciéndole al Señor? Y eso es algo que nosotros incluimos, ¿verdad, Ronald? En las oraciones de la tarde. ¿Qué nos pide el Señor que oremos? Para que todos los domingos oremos por eso, que es por las autoridades. No solo para que el Señor los ilumine o los elimine, sino para que también decirle, Señor, gracias porque las tenemos. Para bien o para mal nuestro. Si nos hacen algo malo, es porque algo malo estamos haciendo, el Señor lo está permitiendo. Y si algo bueno nos dan, es porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Acción de gracias. ¿Qué más? Hay que imitar, de veras que a partir del quinto mandamiento se vuelve completamente contracultural esto. Imitar sus gracias y dones o virtudes, dice, ¿verdad? Y virtudes, dice. Hebreos 13:7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Filipenses 3:7. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, no quiero decirles que tienen que hacerle caso al pastor, pero obedeced a vuestros pastores para que no se quejen. ¿Cuál es la exhortación de este pasaje? Hermanos, sean ovejas dóciles. Si yo me quejo delante del Señor, el Señor dice que los va a regañar. Así que tengan cuidado. Eso es lo que dice, ¿verdad? Yo solo lo estoy diciendo. Con mucho temor. Si a mí me amonestaron en el primer sermón, en el de la mañana, ¿verdad? Con los pastores que se aprovechan de sus ovejas. Pues ahora, hermanos, también recibamos esta invitación del Señor a imitar las gracias y virtudes y a obedecer.
Esto Pablo lo dice más explícitamente en Filipenses 3:17. Dice, imítenme. ¿Era Pablo un arrogante cuando escribió esto? Hermanos, piensen en esto. De alguna forma el Señor ve dones en las autoridades por las cuales lo pone delante de nosotros. Tal vez no serán los mejores dones, pero algo tienen, ¿no? Pensemos nuevamente en nuestro presidente. ¿Qué tan difícil será presidir una nación? ¿Ustedes qué creen? Sí. A veces, ¿verdad? Si nosotros hablamos con Alejandra que tenemos dificultades y decimos, no puedo ni dormir, a veces tengo mucha tensión, Señor, ayúdame en mi ansiedad, en mi falta de confianza en ti para tomar decisiones. Ahora imagínense a un país. Imagínense, señor presidente, ¿qué vamos a hacer con los fertilizantes que quiera dejar a Kichi? Y déjeme pensar, señor presidente, díganos qué hay que hacer con la portuaria que pide los permisos. Señor presidente, dígame qué vamos a hacer con el presupuesto, ¿vamos a aprobar o no vamos a aprobar el presupuesto? Señor presidente, acá el Congreso acaba de emitir una ley, imagínense. Entonces, de alguna forma está tomando algunas decisiones que nos benefician. Ustedes leen la prensa y pueden ver algunos beneficios de las decisiones del presidente. Creo que hay algunos, ¿no? Seríamos demasiado insensatos. Seríamos demasiado insensatos si nos enfocamos solo en lo malo y no vemos que aún con toda su incredulidad el presidente hace algunas cosas bien. Y el Señor le ha dado esa sabiduría que probablemente a nosotros nos carecería si estuviéramos en el mismo puesto. ¿Verdad? Así que el Señor nos dice, imiten. Siguiente, obediencia espontánea. Sigo diciendo espontánea a sus legítimos mandatos y consejos. Vamos a ponerlo completo. Legítimos, ¿qué es la palabra legítimos? Sí, ¿verdad? Que no contravienen lo que dice la palabra. Miren, si algo no contraviene la palabra, hagan caso, dice. Eso dice, ¿no? Pasajes, Efesios 6, 1, 2, 5, 7, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como el que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Primera de Pedro 2, 13, 14, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen en bien. Romanos 13, 1, 5, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Y hay varios, ¿verdad? Proverbio 4:3-4, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbio 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Éxodo 18:19-24, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo.
Entonces, dice aquí la palabra que a veces las autoridades establecen mandatos que no contravienen la palabra del Señor. Lo que nos pide es hacerles caso, obedecerlos, tanto en sus mandatos como en sus consejos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en la práctica, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Que ahorita vino a mi cabeza. Yo quería empezar a comprar un vehículo diferente, porque ya vieron que éramos bastantes y la pobre Melanie iba así en el carro, ¿verdad? Entonces quería comprar un vehículo un poquito más espacioso y con todo lo flaquita que era, igual iba incómoda. Entonces quería un vehículo un poquito más, un poco más amplio, ¿no? Entonces yo empecé a cotizar vehículos y una de las cosas que le dije, que hablamos con Alejandra era pedirle consejos a mi papá. Y entonces le pedí consejos. ¿Y qué creen que me dijo? Eso fue hace un año. Me dijo, todavía no. Y yo hice cuentas, yo hice números, mis proyecciones. La verdad es que soy una persona que planifica bastante todas las cosas. Y dije, si me alcanza, si puedo, si el Señor lo quiere, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que ya se dieron cuenta que todavía está mi carrito ahí. ¿Verdad? Porque vino a mi memoria este pasaje, ¿verdad? Por supuesto que no, la palabra de mi papá no era un mandamiento, ¿verdad? Para decirme, así dice la Biblia, entonces por eso no hay que hacerlo. Ese era más bien un consejo. Entonces, cuando la Biblia no me dice exactamente qué hacer y lo deja a las autoridades, hay que hacerles caso. No te vayas por este camino, mejor vete por este. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Sabes? Voy por este camino. Otra vez, todo que no contravenga los mandatos del Señor. Si me dice no te vas por este camino, que es el camino que va a la iglesia, por supuesto que toca decirle que no. Sea la autoridad que sea. No estoy hablando solo de los padres, sino autoridades, jefes, todo lo que sea. Sus mandatos legítimos, ¿no? Algún tipo de mandato como los... Hablemos del DPI, ¿no? Hay que sacar el DPI a los 18 años porque si no después hay multa. ¿Qué hay que hacer entonces? Sacar el DPI. No, la autoridad no me dice qué hacer a mí, que es César, que es, ¿qué más? Un agente infiltrado de Satanás porque no es creyente. Pero sacar el DPI no está en la palabra, ¿verdad? Entonces hay que hacerle una obediencia, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta? ¿Es pecado? ¿Ustedes creen que es pecado? ¿Por qué creen que existe el DPI? Para controlarnos y someternos. ¿Por qué creen? El pasaporte. ¿Por qué creen que existe el pasaporte? Eh, sí, para tener registro de quienes entran y salen del país. Cuando las autoridades de México me dicen, usted tiene que sacar visa, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo necesito saber quién está entrando a mi país. Porque en teoría, pues necesito proteger a mi población de ustedes. Y entonces las visas sirven, en cierto sentido, para ciertos países que tienen mala fama de gente que entra con otras intenciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablemos de Europa. Europa que tiene bajos índices de criminalidad, entre ellos tienen libre frontera. Pero ¿qué pasa si alguien de Guatemala quiere ir allá? ¿Qué nos van a decir? Requisito, requisito, requisito. Quiero saber a qué va usted, quiero saber si va a regresar. ¿Cómo me garantizo eso? ¿Tiene familia, tiene propiedades, tiene un trabajo estable? ¿Por qué? Porque yo no quiero a alguien que vaya allá a hacer una carga, porque es una carga fiscal. ¿Por qué? Porque todos los que tienen necesidad hay que sustentarlos de alguna forma. Y ese dinero es de las personas que trabajan ahí, es decir, los que son europeos. Ese es uno de los grandes problemas que tienen hoy con los musulmanes y por eso están cerrando hoy las fronteras. Antes eran fronteras abiertas y ahora están cerrando fronteras. Porque ellos
no aportan en impuestos lo que sí gastan de impuestos. Entonces viene el gobierno y dice, mejor ya no. ¿Hay que hacer caso? Sí hay que hacer caso. ¿Qué más? Sumisión a sus correcciones. ¿Qué pasa si me regañan por esto? ¿Qué debo hacer? Hebreos 12:9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Primera de Pedro 2:18-20, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si ustedes los corrigen por un mandato que era de parte de ellos legítimo, entonces está bien que los corrijan. Y ustedes lo desobedecen. Si entra a Estados Unidos sin visa y lo regresan, está bueno que lo regresen, porque eso era lo que pedía el magistrado civil. Y si ya les prohíbe entrar, qué bueno, porque esa era la ley y usted tenía que cumplir. No, pero es que las fronteras no están en la Biblia. El Señor es Dios de todo el mundo. Sí, pero esa es la forma en que este país tiene para cuidar a sus ciudadanos. Vamos a otra. Bueno, vamos a terminar ahí, nos falta algunas, pero ya se nos ha extendido mucho. Y todavía falta de los superiores a los inferiores para que no crean que solo es de bajar la cabeza ya. Y después los que son entre iguales. Así que yo sé que es difícil hablar de sumisión, porque a nadie nos gusta estar sometidos a nadie, especialmente en una cultura tan libre, ¿no? Tan llena de libertinaje, en la que los que son inferiores ahora creen que porque alguien está en un cargo superior, lo está ofendiendo. Pero lo cierto es que la palabra dice que eso no es así. Así que alguien tiene alguna duda o comentario, ¿qué les parece este? Es contracultural. ¿Qué dicen ustedes? Bastante, ¿no? ¿Sí? Precisamente esa es la palabra que iba a decir, que esto es contracultura. Y amar a los diputados y al presidente de repente nos choca porque compramos el discurso de todo el mundo y de Raimundo, de que son esto, son lo otro, y nosotros como cristianos también ahora pensamos como es. Entonces nos chocan un poquito. Anoche leíamos con Basti 1 Timoteo y les voy a leer como 3 versos, si me permiten. Y van a ver ustedes que cuando lo leen, se los digo porque a mí me chocó un poco. Pero de repente reaccionas y te das cuenta que es la palabra de Dios. Pero estamos como la tortuga tan metidos en la cultura que llegamos a creer que la Biblia está mal. Como el Chavo del Ocho, ¿eh? Que es el norte o es el sol, todo se ha equivocado menos yo. El dramaturgo. Dice 1 Timoteo capítulo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Es contracultura. Y de repente, no es la escritura la que está mal, es mi pensamiento el que está mal. La verdad es que sí. Al menos no lo podemos ver naturalmente. Imagínense, y nosotros decimos, eso es de nuestra época. Pero no es de nuestra época, sino no lo hubieran escrito hace 2000 años. O bueno, esa palabra, por ejemplo, el tema de Sara, ¿cuánto hace? 3000 años, 4000 años. Así que no podemos decir que es algo necesariamente nuevo, aunque sí tiene nuevas formas de verse. Bueno, opinar no es parte de no es rebeldía, ¿verdad? Entonces, no.
No vayan a creer. Otro pensamiento moderno que no es tan moderno es el relativismo. Se redefinen todos los conceptos en contra de la autoridad. Y están, eso no es de hoy, desde siempre, desde que pecó el hombre en el cuerpo, por esta Satanás y le dice al hombre, con que Dios dice que no, la autoridad siempre hay que decirla, hay que escribir lo que la autoridad dice. Sí, es interesante cómo funciona la autoridad y eso lo vamos a hablar después, pero, por ejemplo, y yo sé que hay dos puntos de vista bastante marcados en nuestra cultura actual, que es el progresismo, ¿no? Feminismo, ateísmo y todas esta nueva ideología, ¿no? Y el cristianismo. Entonces, parece que de alguna forma estos progresistas son un poco más pensantes, o más que intentan dignificar, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Porque el machismo es verdadero. Y yo creo que sí, los varones históricamente nos hemos mal enseñoreado de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia. Podemos decir que es más común de varones a mujeres que de mujeres a varones, estamos sinceros, ¿verdad? Era más común decir que el varón llegaba bolo a su casa, al menos en Guatemala, borracho a su casa, y le pegaba a su mujer. ¿O no? Pues es mito. Esa era parte de nuestra cultura, hasta hoy está cambiando. Entonces, que estas personas están reivindicando los derechos. Entonces, nosotros debemos también responder a nuestra cultura diciendo que las autoridades deben ser legítimas autoridades. Y que cada autoridad debe responder a los valores que están en la palabra. Por otro lado, tenemos hoy un partido, hablando de nuestra Guatemala, que se llama Partido Semilla, ¿no? Y que venía con ciertas propuestas. Yo recuerdo una muy, muy especial que era la de fortalecer al fiscal general. ¿Se recuerdan? Blindarlo. Porque para que no movieran a ese fiscal. Y ahora que quieren que está la fiscal que no les gusta, lo que están haciendo es tratar de moverla. Es una pelea que tiene el presidente con la fiscal Consuelo Porras. Entonces, lo que vemos no es que estén vindicando los derechos o las autoridades. Lo que quieren hacer es jugar su juego. Lo que quieren hacer no es actuar de acuerdo a valores. Lo que quieren hacer es beneficiarse. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, realmente no tienen... ¿Y el cristiano qué debe hacer? Primero, darle la razón. Es cierto, la familia guatemalteca es históricamente, el varón es borracho y violento. Esa es la cultura que debemos cambiar como creyentes. Pero usted no tiene razón porque nuestros valores tampoco son relativos. Al contrario, son absolutos porque están en la palabra. Y aunque usted venga con esas verdades, todo lo demás que hace es falso. Porque usted es relativista. Entonces la iglesia tiene que mantenerse, como dice Timoteo, como una columna y baluarte de la verdad, sin moverse ante la cultura, sin moverse ante las circunstancias, sino más bien entendiendo los tiempos. Así eligió David a los que les iban a acompañar en la guerra, ¿verdad? A los de Sabut y Sacar. Dice que escoge a los que entendían los tiempos. Bueno, ¿algún comentario más antes de concluir? Adelante. El tema del quinto mandamiento es bien, para mí es bien complejo en el hecho de que... Ay, parrón. Es bien complejo, sí es difícil. Pero me refiero que es bien complejo porque yo creo que tiene que haber una congruencia entre el quinto mandamiento y nuestras autoridades, empezando por los papás. O sea, uno no puede tener una reverencia hacia el presidente cuando uno en su casa le compra a sus papás. Entonces, hablando de este tema, me acordé de mis sobrinos, ¿verdad? Que lamentablemente no tienen buenos padres.
cómo hemos hablado de estos temas, ¿sabes? Y cómo es de difícil en el caso de los hijos poder sanar muchas cosas con sus papás, pero al verlo del lado bíblico se puede entender un poco más amplio el territorio y poder sanar y poder perdonar y poder honrar a Dios o decirle que es una misma. Entonces, esto es simplemente un comentario en el hecho de que pues gracias a estas enseñanzas creo que comprendí un poco más de qué hablar de mi familia, ¿verdad? De por dónde poderles tratar, de conversaciones con ellos para no hablar de hacia sus padres, no guarden sus actitudes de corazón, pero creo que hay más físicamente, hay más físicamente que se les puede enseñar. Era un comentario. Cuando dijo de padres, ahí está hermano César también. Así, toma récord, no se mentira. No, sí. No, uno tiene que enseñarle también a los niños, aunque digamos que es un poco difícil porque uno como padre es autoridad diciéndole, respétame, ¿no? Respétame. Pero eso es lo que dice la palabra, porque no hay otro que tenga que enseñarle ese respeto más que la autoridad misma. Así que son conversaciones difíciles que hay que tener y que hay que dar el ejemplo, pero eso lo vamos a ver en los deberes de los superiores. ¿Alguien más? Que, bueno, en el contexto, ¿verdad? Porque no solo se habla de los padres, sino no hay que decirle maestro a nadie. Lo que sucedía era que los fariseos pedían esa... Aunque los fariseos no decían que había que seguirles absolutamente, sí se enseñoreaban absolutamente de los que les seguían, porque también tenían sus discípulos. Por eso eran rabí, porque eran autoridad. Entonces el Señor les dice que la autoridad final, al final de cuentas, es el Señor. Así que lo podemos entender con que, aunque los rabís pueden ser autoridades, la autoridad final es el Señor. No es lo que ellos hacen. Sí, es que los rabíes tenían mucha sabiduría, no por gusto entendían la palabra del Señor, pero a la hora de aplicarla sí no eran tan precisos ni tan consistentes. Adelante. Solo que no se escucha, está muy lejos. Sí, una duda que tenía era de que yo he escuchado pues muchos dichos que dicen en la calle, ¿verdad? Que la gran mayoría creo que no son ciertos, pero he escuchado uno que dicen que padre no es el que engendra, sino que el que cría. Y yo tenía mi amigo que él decía de que él reconocía como su padre a tal persona porque él había estado desde pequeño con él. Pero al que era verdaderamente su padre biológico, digamos, él me decía que él no le tenía ningún respeto porque nunca, pues, se hizo cargo de él ni nunca estuvo con él. Igual yo le decía, ¿va? De que al final, pues, sea como sea, pues era su papá, era el que lo había engendrado y le debía respeto. Pero, pues me entraba la duda de estos casos, ¿verdad? ¿Cómo es que se podría aplicar acá? Porque yo entiendo de que tanto el que lo crió, ¿verdad? Que lo puede ver como una autoridad, le debe respeto, pero también a sí mismo, a quien lo engendró, aunque pues se haya portado mal o no haya tenido este, nada que ver con él, pues desde pequeño. Bueno, ambos pueden llamárseles padres. Eso lo dice literalmente José. Cuando el Señor lo pone en Egipto, él dice que en Egipto le dio un padre, que era Faraón. Porque Faraón lo tutela, lo agarra y lo lleva y le enseña. Que no lo dice literalmente, pero evidentemente así lo hace. ¿Y quién era su padre? ¿Jacob o Faraón? ¿Quién?
Los dos. En diferente sentido, pero los dos. Así que a quién le debía reverencia y honor y respeto y obediencia? A los dos. A los dos le debía. Como nosotros le debemos honor, reverencia a todos los que sean mayores que nosotros, a todos los que están en la autoridad, a todos los que tengan mayores dones. O sea, así podemos tenerle respeto a ambos. ¿Y a quién puede llamar padre? A los dos puede llamar padre, si así lo quiere. Lo que sí no puede ser es selectivo en cuanto a quién reconocer como autoridad. Sí, es bastante contracultural. Lo que se me ocurre es que pudieran haber opiniones diferentes en cuanto a órdenes, por ejemplo, que su papá biológico le dice, hace esto, y su papá que lo crió, putativo, le dice, hace esta otra cosa. ¿A quién debería obedecer, creen ustedes? Depende de lo que le está diciendo. Pero ¿a quién debería como preferir oírlo? A que lo apoyó porque evidentemente es más sabio, ¿verdad? Y uno también no tiene que ser ciegamente obediente. Uno debe pensar si es lo que me está pidiendo el Señor. Uno dice, no, mi papá, pues creo que no ha tomado las mejores decisiones y este otro mi papá me parece que es más sabio, así que, papá, disculpe, pero creo que voy a seguir otro consejo, ¿no? De alguien más. ¿Verdad? ¿O no? ¿Alguien más? Y aquí podemos discutir, a ver si nos quedamos bastante tiempo en este mandamiento. Si no, vamos a concluir entonces, hermanos. Adelante. A la autoridad hay que obedecerla siempre, ¿no? De hecho, el presidente y el Congreso, nosotros tenemos que acatar las leyes que ellos emiten, nos guste o no nos guste. Excepto, yo solo tengo recuerdo de una que no acatamos, como familia, y ustedes no me dejarán mentir. Y es cuando no nos podíamos reunir como iglesia. Sin embargo, como familia, siempre nos reunimos el día domingo. Y aquí está doña Abril, en su casa nos reuníamos, y a mí me dio un poquito de pena en el sentido de que podrían haber protestado sus hijos, que le íbamos a contagiar. Que nosotros íbamos a trabajar, pero bendito el Señor, nunca esa vez sí no le acatamos la orden al presidente, porque nos, nos teníamos que reunir como creyentes. Yo creo que la iglesia en ese momento tuvo que haber rediseñado su estructura de cómo reunirse en los hogares y no paralizar las actividades. Ahí sí no teníamos que haber acatado la orden presidencial, la única, porque era en contra de la ley de Dios, ¿no? De observar su día. ¿Alguien más? Bueno, vamos a terminar, ¿les parece? Señor, gracias te damos por el tiempo que hemos pasado estudiando tu palabra. Gracias por informarnos acerca de la importancia de honrar a nuestros padres y autoridades y mostrarnos el vínculo tan profundo que hay entre obedecer este mandamiento y reflejar tu amor. Te pedimos que al salir de este estudio no solo recordemos lo aprendido, sino que tu Espíritu nos capacite para vivirlo de manera práctica. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, a nuestras autoridades, no solo con nuestras palabras, también con nuestras acciones y de corazón, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio de esa obediencia a tu mandato, Señor, y a ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos y te pedimos que sigas guiándonos a través de tu palabra para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Que la paz y la gracia de Dios estén con cada uno de nosotros. En Jesucristo. Amén.